Como siempre, el economista, el licenciado Julio Raudales, expresidente del Colegio de Economistas, actualmente vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Le consultamos sobre temas económicos. ¿Qué opina sobre este subsidio anunciado por parte del gobierno a partir de esta semana y hasta diciembre sobre el tema del precio de los combustibles? Licenciado Raudales, buenas noches. Muy buenas noches, Edgardo, y a toda la teleaudiencia de hoy mismo. En efecto, lo dije hoy al mediodía que fui consultado y lo repito ahora en tu noticiero, Edgardo. Esta medida tiene un tufío a politiquería, ¿verdad? A populismo, como mencionaban también en la nota de hace unos segundos. Yo creo que el problema acá, Edgardo, es que si el gobierno va a dar un subsidio, quiere decir que él va a poner la diferencia entre el incremento futuro del precio de los derivados del petróleo y la cantidad en que está fijando el precio actualmente, que como bien dijo, en el caso de la gasolina super son 105 y tanto lempiras, ¿no? La pregunta es, ¿quién va a pagar esto? Porque si tenemos que se está preestablecido en el presupuesto nacional una recaudación tributaria de 96.000 millones de lempiras, y ya esos 96.000 millones están comprometidos en el presupuesto, entonces a estas alturas del año, ¿de dónde va a sacar el dinero? Evidentemente, y la única respuesta posible, Edgardo, es obteniendo más deuda, que en este caso podría ser deuda interna, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿quién va a pagar esa deuda? Pues evidentemente lo que está haciendo el gobierno en este caso es echando la pelota para adelante y dándole o dejándole esa deuda a la nueva administración que tomará posesión a partir del 27 de enero del otro año. O sea, que compromete esta deuda, en el caso que así fuera de una deuda, al nuevo gobierno. Es correcto, porque no, es que no existe otra salida, Edgardo. Es cierto, los voceros del gobierno han anunciado que probablemente la meta de recaudación se supere en unos cuantos miles de millones más. Se dispare más allá de lo esperado a unos 104.000 millones de lempiras, con lo cual tendríamos una ganancia de más o menos 8.000 millones adicionales, pero que también ya están comprometidos en algunos otros programas que el gobierno ha fijado. Entonces, repito, la pregunta es, ¿quién va a financiar este subsidio? ¿Verdad? Y como bien decían algunos de las personas entrevistadas en la nota que publicaron hace poco ustedes, probablemente sería una mejor salida para darle más eficacia a la medida, reducir un tanto el impuesto grande que obtiene el gobierno por los combustibles, ¿verdad? Lo que sucede es que pues no se atreven a tomar una medida de este tipo que al final sí podría tener un efecto positivo en la economía. O sea, y además del tema de la deuda y el compromiso al nuevo gobierno, también cabe aquí la pregunta, ¿qué se dejará de hacer, por ejemplo? No sé si en seguridad, en salud, o en educación, o en inversión en carretera, no sé. ¿Cabe eso? Claro, es que esa es la pregunta obligada, Edgardo, pero el problema es el siguiente. Los fondos que están establecidos en el presupuesto, los fondos de gasto público, son prácticamente imposibles de no cumplir. Hay que recordar, Edgardo, que la mayoría de estos gastos previstos son, por ejemplo, sueldos y salarios a pagar, transferencias que se le tienen que hacer a algunas instancias que son descentralizadas del gobierno, y que queda muy poco espacio para la inversión pública. Y en todo caso, la inversión pública, como son proyectos de infraestructura o de cualquier otro tipo, ya están comprometidos vía contrato también. Entonces el gobierno no puede exponerse a que le demanden por el incumplimiento de un pago, por ejemplo. Entonces, repito, la única forma en que el gobierno podría resarcirse de este gasto que va a hacer a través de este subsidio es adquiriendo más deuda, probablemente deuda del INCUPEN, del INPREMA o de algún banco comercial, y evidentemente, como te digo, tirando esa deuda para el próximo año, porque hay que recordar que la deuda interna tiene un vencimiento bastante rápido y no le va a quedar más remedio entonces al nuevo gobierno asumir esta responsabilidad. Y al final la vamos a pagar todos. Es que al final
lo que estamos haciendo, como te decía al comienzo, es tirando la pelota para adelante, ¿verdad? No lo vamos a pagar ahorita los consumidores de combustibles, pero lo van a pagar o lo vamos a pagar adelante cuando nos toque un incremento en los impuestos para poder saldar esa deuda. Lo más sencillo, lo más práctico, el beneficio directo que no complica, no genera esta deuda es la reducción en el impuesto que se paga por galón de combustible. Claro, lo que sucede es que también, como ahí tenemos otro problema, Edgardo, que si se reduce el impuesto al combustible, lo que tendríamos sería una falta en la recaudación o un déficit en la recaudación que estaba previsto originalmente. Y entonces el gobierno no se quiere exponer a esto. Hay que recordar que los precios internacionales del combustible, del petróleo, mejor dicho, Edgardo, son bastante veleidosos. El año pasado estuvieron muy bajos, este año han estado subiendo. Hay que reconocer que han subido más de lo que se esperaba, ¿verdad?, en este año, pero también hay que tener en cuenta, Edgardo, que los combustibles fósiles, o sea, el petróleo fundamentalmente, está llegando poco a poco a un tope, ¿verdad? Y dentro de, probablemente algunos expertos dicen que dentro de 9 años, en el año 2030, va a empezar a disminuir fuertemente la demanda de los combustibles fósiles a favor de, por ejemplo, los autos eléctricos que ya están poniéndose muy de moda en todo el mundo, y eso tiene muy preocupados a los países productores de petróleo, ¿verdad? Lo que es cierto es que no podemos continuar haciendo depender una buena parte de la recaudación tributaria del país de estos combustibles, porque estos esquilman el bolsillo de los hondureños. ¿Usted estuviera sentado en la silla presidencial ahora mismo con este tema de los combustibles? ¿Qué hubiera hecho o qué haría? Bueno, Edgardo, lo que sucede es que yo soy un economista y mis criterios siempre están muy aplicados a lo que dice la ciencia económica. Y lo que nos dice la economía en este caso es que los precios, Edgardo, son señales que te indican a ti qué consumir y qué no consumir. Los precios siempre son relativos. Cuando un precio sube, entonces yo dejo de consumir ese bien para poder buscar una alternativa. Lo que sucede es que cuando nosotros generamos precios mentirosos a través de subsidios, entonces yo sigo consumiendo normalmente. Uso mi carro para ir a la esquina, o uso la gasolina o el resto de los combustibles para hacer cuestiones que no son tan importantes, porque de todos modos el precio me lo está pagando en parte el gobierno. Entonces, estas son malas señales para la economía. Yo, en lo personal, y siempre les he dicho a los políticos cuando me ha tocado dar este tipo de consejos, es preferible dejar que los precios sean los que definan claramente la oferta y la demanda de bienes y servicios en el país. Esto es mucho más sano que, repito, mantener precios mentirosos que al final lo único que provocan son distorsiones en el mercado, criterios engañosos que terminan afectando sobre todo a la gente más pobre. Julio, muchas gracias por acompañarnos esta noche y por sus comentarios. Como siempre es un gusto, Edgardo. Hasta gracias. Luego. Es el licenciado Julio Raudales, expresidente del Colegio de Economistas, consultor de Noticieros Hoy Mismo en temas económicos.